Bueno chicos, seguimos con nuestro tema de fracciones y hoy vamos a hablar de las fracciones equivalentes. Listo, entonces estas fracciones equivalentes pueden ser dos o más fracciones que cuando se representan, pues representan la misma cantidad, pero se escriben distinto. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí tenemos tres parejitas de fracciones y vamos a ver de qué manera podemos comprobar si son o no son equivalentes. Listo, entonces ¿cómo se hace? Entonces toca hacer una multiplicación en forma de cruz. Si la respuesta nos da que tanto el numerador como el denominador son iguales, o sea, es el mismo número, entonces sí son equivalentes. Si no da el mismo número, entonces no son equivalentes. Vamos a ver este ejemplo. Entonces nos dice que multipliquemos en forma de cruz. Entonces voy a hacer 1 por 4 sería 4. Muy bien. Y 2 por 2 sería 4. Como nos dio el mismo número, entonces 1/2 es equivalente a 2/4. Representan lo mismo, aunque estén escritos de forma diferente. ¿Por qué? Porque hicimos la multiplicación en cruz y nos dio que tanto arriba como abajo, o sea, en este caso 4 y 4, son iguales, entonces sí son equivalentes. Vamos a hacer el ejemplo ahora con este. Entonces nos dicen que si 3/2 es equivalente a 4/2. Vamos a hacer la multiplicación en cruz. Entonces 3 por 2, 6. 2 por 4, 8. Como no son iguales, entonces no son equivalentes. Cada una de estas fracciones representa algo distinto. ¿Listo? No son lo mismo. Aunque estén escritos en forma diferente, no son lo mismo. Vamos a ver el último ejemplo. 3/6 será equivalente a 2/4. Entonces multiplicamos en cruz. 3 por 4, 12. Y 6 por 2, 12. Como es lo mismo, entonces significa que 3/6 es equivalente a 2/4, que aunque está escrito en forma diferente, representan exactamente lo mismo. Entonces recuerden que para saber si dos fracciones son equivalentes, tienen que ser los dos números iguales haciendo la multiplicación en cruz. ¿Listo? Bien, entonces seguimos con nuestro tema. Estamos, pues, digamos, pienso que no ha sido como tan difícil hasta este punto. Ya después vamos a hacer un taller en donde vamos como a trabajar en todo lo que hemos hablado, tanto en este video como en el video anterior. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo del tema de comparación de fracciones. La comparación de fracciones se utiliza para comprobar cuál es mayor, ¿cierto? Entre dos fracciones, cuál de las dos es mayor. Y pues existen varios casos dependiendo de los numeradores y los denominadores de estas. Entonces vamos a ver que hay dos por lo menos fracciones que se pueden tener en cuenta en este tema. Entonces están las homogéneas, que son las que tienen el mismo denominador, y están las fracciones heterogéneas, que son las que tienen diferente denominador. Vamos a hablar primero de las homogéneas. Bueno, antes de pues empezar a hablar de las homogéneas y heterogéneas, debemos recordar unos signos que son este de acá y este de acá. Estos signos nos sirven para determinar números, enteros, fracciones, lo que sea, determinar cuál de esos es mayor o menor y cómo se leen. Entonces yo lo hago de esta manera para poder acordarme y que no tenga ningún problema. Entonces yo me imagino que este es como un pico, el piquito de un pajarito, digamos que este sea el ojito. Entonces hacia donde esté el piquito cerradito, cerradito, entonces significa que este lado sería el menor. ¿Listo? Menor. Notan ustedes, el piquito cerradito es el menor. Y cuando está abierto, o sea, hacia el lado que está abierto, sería el mayor. ¿Listo? Mayor. Y acá también mayor. Entonces, por ejemplo, este se lee mayor, porque miren que está abierto este lado, mayor que. Y este se lee menor, porque está cerradito, menor que. Entonces, por ejemplo, si acá es mayor que, entonces yo puedo decir que 7 es mayor que
3, ¿cierto? Esto es correcto. O puedo decir que como aquí es menor, entonces que 2 es menor que 10, por ejemplo, ¿cierto? Entonces estos signos nos sirven para determinar cuál es mayor que o menor que. Entonces para que se lo acuerden, entonces recuerden que hacia donde está el piquito cerrado es menor, o sea, hacia donde apunta el piquito cerrado es el menor y cuando está abierto es el mayor. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta para mirar entre fracciones cuál es menor y cuál es mayor. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí podemos hablar de cuáles son las fracciones homogéneas. Son las que tienen o el denominador igual o el numerador igual. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Estas dos fracciones tienen igual denominador, ¿cierto? En este caso sería 7, 7. Pero estas ya no tienen igual denominador, sino numerador. Entonces, cuando son así, ¿cómo sé yo cuál es mayor que cuál? Entonces, si tienen el denominador igual, entonces va a ser así. Si tienen el denominador igual, entonces la que tenga el numerador mayor va a ser el mayor que el otro. Entonces, en este caso, como tienen el denominador igual, ¿cuál entre este número y este número es mayor? ¿5 o 2? 5 es mayor. Por lo tanto, entonces, utilizando los signos, ponemos mayor que. Entonces, vuelvo a repetir por si de pronto no fue claro. Si tienen el denominador igual, la fracción mayor va a ser la que tenga el numerador mayor. Muy bien. Entonces aquí se los coloqué. La que tenga el numerador mayor va a ser la fracción mayor. Pero ¿qué pasa en el caso de que el numerador sea el igual y no el denominador? Entonces, ¿cómo sé yo si 2/3 es mayor o menor que 2/5? Entonces, si el numerador de las dos fracciones es el mismo, la fracción con el menor denominador es mayor que la otra. Entonces, esto es diferente. A diferencia del de arriba, que estábamos buscando el mayor y ese era el mayor, en este caso el menor va a ser el mayor. Y eso es así porque, por ejemplo, si ustedes tienen dos tortas iguales, una manera para repartir entre más personas que la otra es que se reparta entre menos personas, ¿sí? Entonces, mientras que, por ejemplo, si son más personas, entonces les va a tocar porciones más pequeñas. Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el menor denominador en este caso? Entre 3 y 5, 3. Por lo tanto, esta fracción sería la mayor. Entonces, sería mayor que. ¿Listo? Entonces, no se confundan. Digamos que homogéneo es que es igual. Entonces, puede ser que tenga tanto el denominador como el numerador igual. Pero si tienen denominador, vamos a buscar el numerador mayor. Pero si tienen el numerador igual, entonces vamos a buscar el denominador menor. Ese va a ser la fracción mayor. Bien, pero también están las heterogéneas, que como su mismo nombre pues da a entender, es que tiene distinto numerador y distinto denominador. Entonces, ¿cómo hacemos para saber de dos fracciones que no tienen ni igual numerador ni igual denominador, cuál es mayor que cuál? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que convertirlas en homogéneas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo multiplicar por un número a las dos fracciones para que me quede, por ejemplo, el mismo denominador y así me queden homogéneas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, yo voy a multiplicar lo que haga abajo, lo tengo que hacer arriba también. Entonces, por 2, las dos, y lo mismo acá. Entonces acá sería por 3 y por 3. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque miren, si yo multiplico 2 por 2 me queda 4, 3 por 2 me queda 6. Y ahora 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Miren lo que pasó, convertí esta fracción en esta y convertí esta fracción en esta. Y me quedaron ahora dos fracciones con el mismo denominador, o sea que se vuelven homogéneas. Y yo ya sé
cuál entre estas dos es mayor o menor, ¿cierto? Como en este caso el denominador es el que es igual, entonces recuerden lo que vimos acá. La fracción mayor va a ser la que tenga mayor numerador. En este caso va a ser 4 porque 4 es mayor que 3. Por lo tanto, nos quedaría así de esta manera, ¿cierto? 4 sextos es mayor que 3 sextos. ¿Listo? Entonces miren lo que hicimos de nuevo. Multiplicamos tanto arriba como abajo por un número que me haga quedar las dos fracciones de mismo denominador. Por lo general, y casi siempre es así, ustedes van a multiplicar el 3 por el denominador de la otra fracción y esta lo van a multiplicar por el denominador de la primera, ¿listo? ¿Sí? Si notan que hice 3 por 2, porque este es 2, y acá hice 2 por 3, porque este es 3. Vamos a ver otro ejemplo para que lo vean más claramente. Tenemos las siguientes dos fracciones que no son homogéneas porque ni el denominador ni el numerador son iguales y queremos saber cuál es mayor que cuál. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces este lo va a multiplicar por este. Es 4 por 2 arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? 5 por 2, 10. Abajo 4 por 2, 8. Y esta acá, ¿cómo nos quedaría? ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Por el denominador desde acá. Entonces 4 y por 4, arriba y abajo. 3 por 4, 12, 2 por 4, 8. ¿Listo? Entonces nos quedó 10 sobre 8 y 12 sobre 8. Ya tienen el mismo denominador, por lo tanto ya podemos saber cuál es mayor y cuál es menor. Mayor el que tiene el mayor numerador. ¿Listo? Entonces en este caso sería 12 porque 12 es mayor que 10. Entonces quedaría de esta manera. Listo, vamos a hacer ahora un taller, una actividad de este tema. Bien, entonces esta es la actividad que yo creo que también va a quedar como tarea. No sé si de pronto alcancen a terminar hoy mismo, pero entonces ahí vamos mirando, hablamos por el grupo de WhatsApp. Pero entonces trata de lo siguiente. Entonces, por ejemplo, el punto 1 y 2 es muy parecido. Dice qué fracción es equivalente a 1/3 o a 9 sextos. Entonces, de estas fracciones que están acá, tienen que escoger, o sea, hacer la prueba con cada una a ver cuál es equivalente y cuál no. ¿Listo? En el tercer punto tienen que escribir mayor o menor que, dependiendo, pues aquí hay, estas son fracciones homogéneas. Entonces ya ustedes saben, según los apuntes, pues cómo saber cuál es mayor o menor que. Y este cuarto dice ordenar de mayor a menor las siguientes fracciones. Entonces, como son heterogéneas, porque ninguna tiene, pues, digamos, el mismo numerador o denominador, bueno, algunas sí, por ejemplo, esta con esta. Entonces, una por una tienen que empezar a mirar cuál es mayor y cuál es menor. ¿Listo? Cualquier otra duda que tengan, pues ahí estoy pendiente en el grupo de WhatsApp, como les había dicho.